En el otoño de 2022, las personas que caminaban por la ribera de Memphis, Tennessee, se encontraron pisando un terreno que no había visto que nadie vivo recordaba haber visto al aire libre, ya que el Mississippi había bajado tanto muy por debajo de su nivel habitual. Bancos de arena del tamaño de cuadras enteras emergieron secos del lodo mientras los restos de barcos que se habían hundido durante la Guerra Civil reaparecían en la superficie. Estos barcos se encontraron junto a otros objetos interesantes, como hebillas intactas, cajas de cartuchos y balas que no habían sido tocadas por manos humanas desde la década de 1860. Cerca de Baton Rouge, un casco de madera emergió del lecho del río que los arqueólogos nunca habían podido estudiar antes. Este barco de vapor, el Brookid, se hundió en una tormenta en septiembre de 1915 y ahora estaba expuesto en un 90% por primera vez. La situación también causó algunos efectos extremadamente peligrosos. En partes del sur de Luisiana, el agua salada del Golfo de México se adentró más de 60 millas río arriba, contaminando el agua potable de comunidades que no tenían otra fuente. Al final, esta situación obligó al cuerpo de ingenieros del ejército a transportar agua dulce en barcazas. De hecho, el Mississippi se había secado. Esta era una situación inimaginable en el pasado, y sin embargo, volvió a ocurrir en 2023. Y curiosamente, la razón por la que esto sucedió se debió por completo a decisiones de ingeniería que en realidad estaban destinadas a hacer el río más seguro, más útil y más predecible. En cambio, lo convirtieron en algo completamente diferente, seco. Entonces, ¿cómo es que el río más poderoso de Norteamérica termina tan bajo que naufragios de hace un siglo reaparecen del lodo? ¿Y qué decisiones de ingeniería causaron que eso sucediera? Quédate con nosotros para descubrir la historia de por qué el Mississippi se secó. Soy tu anfitrión, Ryan Soska, y estás viendo It's History. El Bajo Mississippi, antes del siglo XX, no era una vía fluvial rápida ni eficiente. Más bien, se movía en grandes curvas lentas llamados meandros, cambiando constantemente, abriendo nuevos caminos, abandonando los antiguos y dejando atrás lagos en forma de herradura llamados lagos de meandro. En aquel entonces, el río era tan implacable como estaba vivo, y para las comunidades que crecieron a lo largo de sus orillas, esa implacabilidad era tanto un regalo como una amenaza. Antes de que llegaran los ferrocarriles de verdad, el Mississippi era, en muchos sentidos, el sistema circulatorio de toda una civilización. La documentación sugiere que el barco de vapor de Roberto Fulton, el New Orleans, realizó el primer viaje impulsado por vapor río abajo en 1811, comerciando tan lejos como lugares como Pittsburgh y Nueva Orleans, a través del Ohio y el Mississippi. Y a medida que el comercio creció, en solo una generación, el propio río se transformó. Para 1846, solo Nueva Orleans registró 2.770 llegadas de barcos de vapor en un solo año, y se había convertido en el cuarto puerto comercial más activo del mundo. Y aunque desde la perspectiva actual es algo inimaginable, en ese entonces tenía mucho sentido. Un barco de vapor de 450 toneladas podía transportar 280 toneladas de mercancías junto con cientos de pasajeros, moviéndose a una velocidad que ningún camino de carretas podía igualar. Algunas estimaciones incluso sugieren que entre 1820 y la década de 1860, la producción anual de algodón en Mississippi pasó de 20 millones de libras a 532 millones de libras, y casi todo se transportaba por el río. Sin los barcos de vapor, nada de esa producción habría podido llegar jamás a mercados lejanos. Y por eso, las plantaciones se ubicaban deliberadamente cerca de los embarcaderos de barcos de vapor, de la misma manera en que los negocios modernos se sitúan cerca de las autopistas. Ciudades enteras como Vicksburg o Greenville existían porque existía el río, y prosperaban precisamente porque el río seguía siendo lo suficientemente salvaje como para transportar todo lo que necesitaban. Aunque los barcos de vapor en sí mismos eran espectacularmente peligrosos, las explosiones de calderas eran tan comunes que Carlos Dickens, viajando por América en 1842, notó que parecían explotar
una o dos veces por semana en la temporada alta. La vida útil promedio de un barco de vapor en el Mississippi era de solo 4 a 5 años. Los troncos sumergidos, arrastrados por la corriente y clavados profundamente en el lecho del río, abrían los cascos sin previo aviso. El barco de ruedas laterales John Adams chocó con un tronco cerca de Greenville en enero de 1851, se partió en dos y se hundió en cuestión de minutos, matando a aproximadamente 123 de las 230 personas a bordo. Aún así, ninguna de estas amenazas frenó el comercio. El río simplemente era demasiado valioso. Y la alternativa, viajar por tierra en caminos que se deshacían con la lluvia, no era una alternativa en absoluto. Aunque con el tiempo los ferrocarriles cambiarían esto, gradualmente al principio, pero luego de manera decisiva. Para la década de 1870, las vías férreas podían transportar carga más rápido en cualquier clima y sin peligros estacionales, como aguas bajas o hielo. Y para finales de siglo se transportaban 25 veces más fardos de algodón por ferrocarril que por río. Con eso, la era de los barcos de vapor terminó efectivamente alrededor de 1920, aunque el río en sí nunca dejó de ser un corredor económicamente vital. Cosas económicamente vitales, como las barcazas que transportan grano, carbón y materiales industriales, reemplazaron a esos viejos barcos de ruedas de paletas, y en muchos sentidos, el Mississippi siguió siendo la columna vertebral del transporte de carga a granel en Estados Unidos. Incluso hoy en día, las barcazas transportan aproximadamente 175 millones de toneladas de carga al año solo en la parte alta del Mississippi. Ahora que entendemos la evolución del río como un corredor de carga, hablemos de los problemas que estaba causando a las comunidades que surgieron a lo largo de sus orillas. Inundaciones. Las inundaciones a lo largo de esta vía fluvial siempre han sido un problema, pero a medida que los asentamientos se densificaron en el valle inferior y crecieron las apuestas económicas de esas inundaciones, la tolerancia al comportamiento natural del río disminuyó. Y así, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército respondió al llamado. A partir de la década de 1870 y codificado en 1885, se construyeron diques, terraplenes edificados en ambas orillas para mantener el agua del río dentro de su cauce. La teoría era que, al contener el río, la fuerza de cualquier inundación se desplazaría hacia el Golfo más rápidamente. Aunque lo que los ingenieros no tomaron en cuenta fue que un río confinado por diques ya no puede dispersar su energía hacia los lados. En cambio, va más rápido, sube más alto y golpea con más fuerza todo lo que está río abajo. De hecho, un ingeniero llamado Charles Ellet le había dicho exactamente esto al Congreso en 1852 en un informe que fue leído, archivado, pero ignorado. Así que durante los siguientes 40 años, el cuerpo selló las salidas naturales a lo largo del río, extendió la red de diques y aseguró a todos que el sistema funcionaría. Sin embargo, la primavera de 1927 demostró lo contrario. Las fuertes lluvias se habían estado acumulando en toda la cuenca desde el verano de 1926, primero en lugares como Kansas e Iowa, luego en los valles de Tennessee y Ohio. Pero después de eso, parecía que la lluvia caía en todas partes al mismo tiempo. Para el día de Año Nuevo de 1927, el río Ohio ya estaba en etapa de inundación en Cairo, meses antes del pico normal de primavera. Para el 15 de abril, el periódico Memphis Commercial Appeal advertía en su portada que el río estaba en su mayor furia de la que se tuviera memoria. Finalmente, solo 6 días después, en Mounds Landing, Mississippi, el dique cedió. La ruptura tenía una anchura de casi 1 kilómetro y liberó una pared de agua que, según los ingenieros, fluía al doble del volumen de las cataratas del Niágara. Y así, el Mississippi se expandió hasta 80 millas de ancho cerca de Vicksburg, con consecuencias devastadoras. Más de 27.000 millas de tierra quedaron bajo el agua. Aproximadamente 700.000 personas perdieron sus hogares, y el río permaneció en estado de inundación durante 153 días. La inundación de 1927 no fue solo un desastre natural, fue un referéndum sobre una filosofía de ingeniería fallida.
Así que el Congreso aprobó la Ley de Inundaciones de 1928, que fue la mayor asignación doméstica en la historia de Estados Unidos hasta ese momento, y le dio al Cuerpo de Ingenieros del Ejército el mandato de arreglar el río de manera permanente. Y con eso, la era de los diques como única solución terminó. Lo que lo reemplazó resolvería el problema de las inundaciones, en cierto modo, pero también comenzaría a desmantelar la capacidad natural del río para sobrevivir a las sequías. El nuevo plan incluía una serie de vertederos y desvíos, pero su elemento más importante fue un programa de acortamientos deliberados del río. La idea era hidráulicamente sólida. Un río que serpentea a través de amplios meandros recorre una distancia más larga y pierde energía por fricción en cada curva. En otras palabras, si cortas una línea recta a través del cuello de un meandro, la inundación pasaría más rápido, con menos presión sobre los diques río abajo. En 1929, el Mississippi demostró esto accidentalmente. Cuando rompió el cuello del meandro, observaron que los niveles de inundación en ese lugar bajaron exactamente como lo predecía la teoría. Y así, dentro de ese momento, Eureka, el cuerpo, que anteriormente había pasado medio siglo previniendo activamente los cortes naturales, de repente revirtió su posición oficial. El 8 de enero de 1933, los trabajadores abrieron el primer corte artificial en Diamond Point, Mississippi. Para 1942 ya habían excavado 16 en total. Solo las curvas de Greenville, un sistema de meandros notoriamente complejo en el delta, se acortaron aproximadamente 50 millas. Cuando el programa se completó, el Bajo Mississippi, entre Memphis y Baton Rouge, se había reducido de 680 millas a aproximadamente solo 510. Así que el río era 170 millas más corto de lo que había sido una década antes. De hecho, los problemas de inundación se resolvieron parcialmente. Un río más corto mueve el agua hacia el Golfo más rápido, que es exactamente lo que los ingenieros querían. Sin embargo, lo que no habían considerado completamente era que un río que se drena rápidamente también no tiene nada cuando la lluvia se detiene, y había otras cosas que considerar. Acortar un río también aumenta su pendiente. La mayor pendiente significa una corriente más rápida y más erosiva. Así que el río comenzó a socavar su propio lecho, arrastrando sedimentos del fondo del canal y desestabilizando las orillas con una energía que la infraestructura circundante no había sido diseñada para absorber. Y así, el mantenimiento se volvió una lucha constante. El tramo recto, creado por Greenville, les había causado dolores de cabeza a los ingenieros del cuerpo durante décadas. Pero las consecuencias más grandes se desarrollarían lentamente a lo largo de generaciones. Antes de los diques, el Bajo Mississippi transportaba aproximadamente 440 millones de toneladas de sedimento por año hacia la costa de Luisiana. Ahí se depositaba constantemente, construyendo y renovando el delta. Pero después de las modificaciones, ese flujo redujo la carga de sedimentos a aproximadamente 160 millones de toneladas, lo que era menos del 40% de lo que el delta siempre había recibido. Así que, al quedarse sin material, la costa de Luisiana comenzó a encogerse y desaparecer. Así es, desde principios del siglo XX, el estado ha perdido innumerables millas cuadradas de tierra costera. De hecho, al concentrar la energía del río dentro de un canal angosto y reforzado, el cuerpo de ingenieros aseguró que la cresta de cualquier inundación importante llegara río abajo más rápido y con un nivel máximo más alto de lo que lo haría en un sistema natural. Estudios publicados en las últimas décadas han concluido que, para un volumen de agua dado, el Bajo Mississippi ahora produce un nivel de inundación más alto que antes de que los diques y desvíos cambiaran su geometría. Es decir, que el río es, según algunas medidas, más peligroso en su peor momento de lo que era antes de que alguien intentara domarlo. Además, también es más vulnerable a los efectos de la sequía, algo que los ingenieros de la década de 1930 realmente nunca consideraron. Aún así, la madre naturaleza regresaría y le daría una lección a los estadounidenses. Por ejemplo, un lugar llamado Old River, en el centro de Luisiana, donde el Mississippi ha estado intentando cambiar su curso durante siglos.
un camino más corto y empinado hacia el Golfo que sería mucho más eficiente según cualquier medida hidrológica. Y para principios de la década de 1950, esta zona ya estaba capturando una parte cada vez mayor del caudal del Mississippi. El cuerpo de ingenieros reconoció que, sin intervención, el río eventualmente completaría el cambio, dejando a Baton Rouge y Nueva Orleans varadas en una vía fluvial que transportaría solo una fracción de su volumen actual. Así que en 1963 completaron la estructura de control de Old River, un complejo de compuertas diseñado para mantener al Mississippi en su cauce indefinidamente. Aunque durante la inundación de 1973 esa estructura estuvo a pocas horas de ceder. Así que poco después se construyó una segunda estructura de refuerzo junto a ella. Pero aún así, los problemas más profundos en este punto tenían poco que ver con las inundaciones. La misma ingeniería que aceleró el río durante los años húmedos también eliminó todos los mecanismos naturales que lo sostenían durante los años secos. Como dije antes, las llanuras de inundación, que antes retenían el agua en el paisaje, como una esponja, liberándola lentamente de regreso al cauce durante las temporadas secas, habían sido desconectadas y abandonadas durante décadas. Lo que quedaba era un río sin reservas, completamente dependiente de la lluvia que la cuenca recibiera en una temporada determinada. Y así, por primera vez conocida en la historia, durante una temporada de sequía, el Mississippi, hipotéticamente en ese entonces, podría realmente secarse, lo que nos lleva de vuelta a Memphis. En el otoño de 2022, la sequía que causó los niveles de agua más bajos registrados fue real y severa. Este fue un evento de aparición rápida en el valle del río Ohio y la parte alta del Mississippi que despojó a los afluentes del río de su contribución habitual. Luego, en octubre de 2022, la escala en Memphis bajó a menos 10,81 pies, el nivel más bajo registrado desde que comenzaron las mediciones, ahí en 1954. Al año siguiente, en 2023, volvió a suceder, bajando a menos 11,5 pies, lo que fue otro nuevo récord en años consecutivos. Y en ese contexto, a lo largo de un tramo de 400 millas, desde Ohio Junction hasta la parte central del Mississippi, cada estación de medición marcó al nivel o por debajo del umbral de agua baja al mismo tiempo. Ahora, los descubrimientos arqueológicos fueron sorprendentes, pero también lo fueron los problemas causados por la sequía. Recuerda, hasta cierto punto, la función principal del río en el siglo XXI era realmente la misma que tenía en la era de los barcos de vapor: transportar carga. Y con los bajos niveles de agua, el tráfico de barcazas se redujo a una fracción de su capacidad normal. En muchos lugares, las embarcaciones encallaron y tuvieron que ser aligeradas antes de poder moverse. A su vez, durante la temporada de cosecha, cuando las cosechas de maíz y soya del medio oeste necesitan trasladarse río abajo, la cadena de suministro se detuvo. Aún más abajo, el agua salada del Golfo se adentró 60 millas río arriba en el agua potable de las comunidades, contaminando los sistemas de tratamiento y obligando al cuerpo de ingenieros del ejército a transportar agua dulce en barcazas solo para que el agua de la llave siguiera siendo segura. Lo que realmente hizo que 2022 y 2023 fueran significativos no fue solo la gravedad de lo que estaba ocurriendo, sino que sucedió de manera consecutiva. Mínimos históricos en años consecutivos, con el río oscilando entre sequía y casi inundación en cuestión de meses. Normalmente, un río natural absorbe ese tipo de variabilidad a través de sus llanuras de inundación y humedales, mientras que el Mississippi ya no tiene ninguno de los dos. Lo que queda es solo un canal más rápido y volátil, sin nada a lo que recurrir cuando deja de llover. Y esa es la historia de por qué el Mississippi se secó. Realmente espero que lo hayan disfrutado. Y si tienen una idea para un episodio, siéntanse libres de sugerirla en la sección de comunidad de YouTube, la cual reviso al menos una vez a la semana. Y si les gustaría apoyar el canal para que podamos seguir haciendo historias como esta, por favor consideren hacer clic en unirse o suscribirse. De lo contrario, hasta la próxima, soy Ryan Soska y me despido.